Acerca de Jesús nuestro Señor. Vamos al tema número 4. Vamos a Romanos capítulo 10. Vamos a ver un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos 10, 8 dice: ¿Mas qué dice? Pregunta Pablo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ver el tema esta mañana, el tema número 4. Jesús es Señor y no solo Salvador. Amén. Ahí lo tienen en sus notas. Jesús es Señor y no solo Salvador. Padre, gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor amado, porque tu palabra, Señor, sea en nuestros corazones puesta como la guianza, como el aliciente, Padre, como lo que necesitamos para crecer y madurar. Te pido en el nombre de Jesús, bendigas a tu iglesia. Te hemos adorado, Señor, a través de esta alabanza, esta adoración, estos cantos, Señor, que entonamos a tu nombre, dándote gloria. Gracias por mis hermanos que nos dirigen, Señor, a adorarte. Bendícelos. Padre y Señor, en esta mañana te pido nos des fuerza y ánimo para recibir tu palabra, Señor, y te pedimos también por este país, por esta nación, que a través de los años, a través de los, Señor, de los siglos, Padre, al menos 2 siglos, Señor, ha llegado a ser una nación ejemplar en muchas cosas ha fallado delante de ti, pero aún así, Señor, te pedimos por este país en el cual habitamos, en el cual tú nos trajiste, Señor, y nos has bendecido en muchas grandes maneras, Señor. Te pido, bendigas esta nación, Señor, y guárdala, Señor, en tus manos. Encamínala a los pies de Cristo. Y a nosotros, como iglesia, danos el deseo y el corazón para adorarte y para servirte, Señor, en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a ver este tema, el tema número 4. Jesús es Señor y no solo Salvador. Es un tema que es muy importante que lo asimilemos. Hemos estado hablando acerca del señorío de Cristo, acerca de Cristo como el Señor. Las palabras de Pablo tienen una importancia única, ya que la salvación del ser humano es y será lo más importante de la existencia. No hay cosa más importante que eso. ¿Cuántos lo creen, hermano? Nada en esta vida es tan importante como la salvación del alma. Sí, de ahí en adelante todo lo demás son añadiduras que pueden ser bien, que pueden ser mal. Evaluemos así rápidamente, hermano, ¿qué vale más que la vida eterna? ¿Qué vale más que la vida eterna que el Señor nos da? No hay matrimonio perfecto, no hay riqueza perfecta, no hay riqueza que traiga paz, no hay riqueza que traiga felicidad, no hay riqueza que traiga una verdadera confianza, a veces no hay alegría en los hijos, no hay alegría en los padres. Toda esta vida, este terreno de vida, hermano, es básicamente un terreno que no trae una satisfacción total y absoluta al ser humano. Por eso lo más importante para nosotros debe de ser la salvación del alma. Continúo, ni las políticas, ni la ciencia, ni ninguna rama educativa, ningún logro humano, ningún alcance en esta tierra o en el universo tiene más importancia que la salvación del alma humana. Jesús lo dijo ahí en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así es que Cristo nos dejó, hermano, el parámetro correcto de lo que realmente vale la pena en esta existencia que transitamos, en esta existencia que vivimos, que vamos. ¿Sí? Si no logramos ser ricos, no hay problema. Si no logramos tener un matrimonio perfecto, no hay problema. Si no logramos tener hijos, hermanos, productivos y realizados, no hay problema. No hay ningún problema en esas cosas. Si vivimos la vida enfermos, no hay problema. Lo importante es que tengamos vida eterna. Esa es la realidad importante que nosotros debemos de entender y asimilar. Pero lógicamente que para ser salvos hay un requisito, que es creer en Cristo, ¿me hermanos? Fuera de Cristo no hay vida, no hay salvación. Fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Fuera de Cristo no hay justificación. Así es que eso es importante que lo entendamos y lo prediquemos.
El punto número 1, hermano, el contexto de la Escritura. El contexto de la Escritura. Dice ahí en el verso 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el Señor. El contexto de la Escritura, la palabra de Dios, hermano, está cerca a todo mundo. Todo mundo tiene acceso a la palabra de Dios. El ser humano tiene esa accesibilidad porque Dios en su providencia lo ha hecho así. Dios ha traducido, ha permitido que toda la Biblia, la Escritura sea traducida a todos los idiomas del mundo. ¿Amén, hermanos? No solamente los idiomas, toda nación de esta tierra tiene una Biblia en su idioma, e incluso más allá se ha traducido a dialectos, hermanos. Por ejemplo, hay lugares en México donde la Biblia, el Nuevo Testamento, se ha traducido a los dialectos de los pueblos, ¿verdad? Más remotos. Así es que el hombre tiene que entender, hermano, que la salvación o la vida eterna la tiene en una forma accesible. Es accesible, ahí está cerca, porque está a través de la palabra de Dios. Continúo. Deuteronomio entra a la escena, hermanos. Aquí Pablo está básicamente repitiendo un texto que está escrito en el libro de Deuteronomio. Se acuerda de parte de lo que la ley dice. Deuteronomio entra a la escena. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Fíjate lo que dice. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Así es que cuando desobedecemos sabiendo lo que la Biblia dice. Cuando el hombre se pierde, hermano, en realidad se pierde sabiendo lo que Dios demanda. Nadie se va a la condenación, hermano, ignorando el consejo de Dios. El consejo y la voluntad de Dios, que es que el hombre crea en Cristo, es una voluntad sencilla, simple. No tiene ninguna complicación. No tiene ninguna estructura mágica o escondida o secreta, como incluso hay algunos que por ahí que tratan de decir, no, es que para acercarte a Dios hay secretos. No hay ningún secreto. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Así es que el mandamiento es sencillo. Pero ahora, ¿por qué el hombre aún así persiste en el pecado y en perderse? Bueno, porque está muerto en delitos y pecados, porque está muerto espiritualmente. Pero si una persona escucha, porque la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? El oír. Así es que si usted escucha el mensaje de Dios y usted dentro de sí, usted dice, ¿cómo puedo yo ser salvo? El mandato para ser salvo es sencillo: cree en Cristo Jesús como tu Señor. Cree en Jesús como tu Señor. Ahora, esa expresión que estoy usando es el significado de este mensaje que le estoy predicando, que les estoy enseñando. Así es que es importante, hermano, que entiendas que el mensaje de salvación es claro, está a nuestro alcance, es visible a nosotros, es fuertemente claro y contundente a nuestros oídos. Tanto el impío como los creyentes no tienen ninguna excusa para decir que no sabían o es que nunca escuché yo. A veces en varias ocasiones personas han dicho que hay personas por allá en las áreas muy remotas que cómo van a ser salvos ellos, cómo van a venir a la vida eterna si nunca han escuchado el evangelio. Es una cosa, hermano. Usted sabe que en esta tierra solamente hay una sola tribu que está en las islas Polinesias, hermano, que básicamente son inaccesibles porque son casi cavernícolas. De hecho, hace unos años atrás, unos 2 o 3 años atrás,
un joven que se creía misionero, trató de atravesar en balsa, llegar a ellos y lo mataron al hombre. Los otros misioneros pidieron permiso más ir a levantar el cuerpo de esta persona. Esa es la única isla, hermano, que se conoce que son inaccesibles. De ahí en adelante, todos los pueblos, los ranchos, las cuevas, las montañas, donde sea, hermano, el evangelio ha sido predicado. Siempre. El evangelio ha llegado. Y es importante que entendamos esto, que también Dios puso una conciencia en la vida del ser humano. Dios nos puso una conciencia en la cual, como les he explicado, ¿verdad que no es normal, natural, quitarle la vida a otra persona? No es natural. Si fuera natural, hermano, todos anduviéramos con un arma matando. ¿Cuánta gente ya no le hubiéramos quitado la vida si fuera natural matar a alguien? Eso no es natural, porque tenemos una conciencia que nos enseña y nos dice, hermano, que tenemos que detenernos en nuestra maldad. Así es que el mensaje de salvación es un mensaje claro. Continúa adelante. La ley y el evangelio son claros y explícitos. La ley y el evangelio son claros y explícitos, hermanos. Es algo sobrenatural y maravilloso que Dios, por su soberanía, ha dejado y decretado que su palabra se traduzca, como le decía, a todos los idiomas y dialectos. Eso es algo sobrenatural, es algo glorioso. Salmo 19, verso 4 dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así es que este mundo no tiene ninguna excusa. Nadie tiene excusa. Imagínate los que mueren en su pecado, en su maldad, sin Cristo. Imagínate los que mueren sin Cristo, hermano. Cuando abran los ojos, ellos quizás cumplieron y vivieron una religión, y cuando les hablaban el evangelio decían: no, ¿sabes qué? Yo no necesito eso porque tengo mi religión. Y esas personas murieron sin Cristo. Cuando abren los ojos, inmediatamente después de morir, cuando abren los ojos y están frente, hermano, ante el Señor que los juzga, yo creo que lo primero que van a recordarse va a ser el día y la hora que les predicaron el evangelio, hermanos. A todo mundo se les ha predicado, porque esa es la voluntad de Dios, que la tierra escuche su voz y escuche sus palabras. Ese es el plan de Dios y se ha cumplido. Nadie está exento de haber escuchado, hermano, las palabras de Dios por medio de su palabra. Punto número 2, el contexto del señorío de Cristo. El contexto del señorío de Cristo. Volvemos a Romanos 10:9. Fíjate lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, ¿puede haber algo más simple que esto? Para que el hombre sea salvo, tenga vida eterna, ¿puede haber algo más simple que esto? Imagínate que Dios dijera: ¿quieres ser salvo? Vuela de aquí a la luna. Imposible. ¿Quieres ser salvo? Atraviesa el océano de lado a lado 10 veces, nadando. Imposible. ¿Quieres ser salvo? Imagínate que Dios nos pidiera cosas imposibles. Pero en realidad el mandamiento de Dios, porque es un mandamiento, no es un ay tú si quieres, no es ay cuando tú quieras, cuando se te antoje, cuando tú lo desees. No es eso. No se confunda. Ya les he explicado, les he dicho que el libre albedrío, eso no existe. Eso es inexistente. Eso no es una doctrina totalmente antibíblica. No existe tal libre albedrío. No es que Dios nos ha dejado a nosotros la decisión. Dice el famoso Witt que Dios tiene las manos amarradas, hermano. Mientras tú no le das permiso a Dios de que entre a tu corazón, Dios está con las manos amarradas. Esas son tonterías. Esas son boberías. Son dichos de personas ignorantes. En realidad Dios es soberano. Dios es soberano. Pero no te ha dejado a ti ni a mí la decisión de la salvación.
No te ha dejado a ti ni a mí la decisión de salvación. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos, sin vida espiritual. Ahora usted dirá, pero yo tuve hoy la decisión de venir aquí. Déjame decirte una cosa, esas cosas son inverosímiles. Tú, ya te lo he explicado, tú tienes decisión de comer, de vestir, de vivir, de comprar, lo que tú quieras. Pero en cuestiones espirituales, estoy hablando del plano espiritual. Las cosas naturales de aquí de esta vida, lógicamente es que tenemos ciertas decisiones que hacemos, pero en el plano espiritual el hombre no tiene decisión porque está muerto espiritualmente. Pero déjame decir una cosa, ¿por qué para el hombre se le hace difícil confesar a Cristo y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos para ser salvo? ¿Por qué se le hace tan difícil? O mejor dicho, no quiere creerlo. No quiere creerlo, no está dispuesto a creerlo. Quiero que vaya siguiéndome en esta expresión, hermano. Continúa adelante. Jesús es Señor y no solo Salvador. Jesús es Señor y no solo Salvador. Y esa es parte de la importancia de este pasaje, hermanos. Parte de la importancia de este pasaje que estamos viendo, porque quizás yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero vamos a ver algunas cosas. Primero, esto nos habla, hermano, aquí rápidamente de tres aspectos importantes de este pasaje. Primero, confesar. Confesar a Jesús en el contexto greco-romano. Confesar. ¿Qué significa confesar? Dice ahí en el verso 9, si confesares con tu boca. En los tiempos de los apóstoles, hermano, los ciudadanos de Roma y de toda Grecia tenían que declarar que César era el Kyrios, el Señor. Básicamente lo declaraban como Dios. Declarar o confesar que Jesús era el Kyrio era una señal de rebeldía contra el César, y eso llevaba, hermano, a persecución, a destierro, encarcelamiento o muerte en el Coliseo, con las fieras o puestos de antorchas humanas, como les decía hace una semana atrás, hermano. Entonces, como les explicaba, algunos emperadores, cuando miraban la plaza medio oscura, mandaban a quemar cristianos, los ponían como antorchas, nada más por puro gusto. Ese era el problema, hermano, de los cristianos de aquel tiempo. Si confesaban, cuando se miraban en la comunidad grecorromana, ellos se miraban y decían, ¿verdad? César es Dios, César es Señor. Imagínate tú como cristiano y dices, no, Jesús es Señor. Eso te costaba, confesar eso te costaba la vida, te costaba el destierro, te costaba la persecución. Jesús es el Señor. Te acusaban inmediatamente, este está traicionando al César, le ha dado la espalda al César. Y la gente, hermano, misma te entregaban, hermano, los alguaciles, o los alguaciles te entregaban, hermano, básicamente al tribuno, y de ahí se te enjuiciaba por haber negado a Cristo. Por eso las palabras de Cristo en Marcos 10:32, que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque confesar a Jesús era básicamente negar la divinidad de César y admitir y aceptar la divinidad de Cristo. Eso es confesar a Jesús. ¿Cuántos aquí creen que Cristo es Dios, hermanos? ¿Vas bien? Amén. Vas bien. Si tú crees que Jesús es Dios, no te andes con que no, Jesús es un Dios diminuto. Jesús no era humano. Jesús, como dicen por ahí los herejes modalistas, Jesús era el mismo en tres manifestaciones. Ese modalismo es una herejía. Que Jesús era el Padre, que Jesús era el Hijo y que Jesús era el Espíritu Santo. Eso es herejía. Eso es una herejía que ha sido condenada a través de los siglos. Pero hoy en día mucha gente cree eso. Usted tiene que creer en Jesús como el Hijo de Dios, y tiene que creer que Jesús es la misma esencia que el Dios Padre. Jesús es Dios. Si tú confiesas delante de los hombres que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahí vas bien. El punto número 1. 2. Lo confesaban como Señor, no como Salvador. Lo confesaban como Señor. Volvemos a Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. ¿Cómo dice? A ver, hermano, voy a esperar que abran la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué?
No Salvador. Señor. Señor. La pregunta ¿es esto importante? Es importante entender que Jesús es el Señor, no el Salvador. Señor. ¿Es importante esto? Sí. Porque la salvación, escúchame esto, la salvación depende y dependía en aquel tiempo y hoy en día es lo mismo, pero depende del señorío de Cristo en el corazón. No solo la confesión externa de las personas. Judas también confesaba, hermano, que Jesús era su líder, su maestro, que Jesús era alguien, pero no creyó que Jesús fuera el Señor. Muchos de los que querían a un Salvador, pero sin que fuera su Señor, hermano, volvían atrás. Como dice Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque buscaban, incluso esos de Juan 6, buscaban a un Jesús proveedor, a un Jesús que les diera pan. Y cuando Jesús les dijo, trabajen por el pan que no perece, se regresaron para atrás y muchos dejaban de ser sus discípulos. Ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque creían en Jesús como el proveedor. Como mucha gente cree en Jesús como mi sanador, mi proveedor, mi salvador, pero no creen en Jesús como Señor. Y por eso mismo mucha gente no nace de nuevo. Por eso mucha gente nace de nuevo. Y por eso mucha gente es infiel a Cristo. Son infieles al Señor. Son inconstantes con el Señor. ¿Por qué? Porque lo ven como Salvador. Señor, sálvame. Lo ven como proveedor. Señor, dame el pan. Lo ven como sanador. Señor, sáname. Pero decir que Jesús es el Señor es decir, tú eres mi Dios y mi dueño. Decir Jesús es el Señor es decir, yo soy tu esclavo. La semana pasada les decía, ¿quién quiere ser esclavo? Nadie. Todos queremos ser reyes y príncipes, ¿o no? Queremos ser cabeza y no cola. Queremos estar en las mejores posiciones y no en las menores. Queremos lo mejor de la vid y no queremos trabajar en la vid. Porque se nos ha inculcado un cristianismo mediocre. Por eso que mucha gente es infiel a Cristo y son inconstantes al Señor. Pablo se lo dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:15. Ya saben esto, dijo, ¿verdad? Cuando Pablo testificó que muchos habían regresado atrás. ¿Por qué volvieron atrás? ¿Por qué volvieron atrás? 2 Timoteo 1:15, ya saben esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y ahí mismo en 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Por qué muchos volvían atrás? Mira, mucha gente no dejan de asistir a la iglesia, pero en realidad no aman a Cristo. No siguen a Cristo. Jesús no es su Señor. Jesús no es su Señor. Jesús es la identidad de su religión. Pero Jesús no es su Señor. Y en un momento dado, en una circunstancia, hermano, traicionan al Señor, le dan la espalda y lo abandonan y lo dejan. Y fallan y son infieles al Señor. Así como Figelo y como Hermógenes y como Demas. Y Juan dice, ¿qué es lo que dice Juan? Juan es un poco más serio. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así es que en el tiempo de Cristo mucha gente decía, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi proveedor, Él me da pan. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué me da pan? ¿Por qué sigues a Jesús? Porque Él me sanó, me quitó los ciegos, me quitó los sordos, me enderezó la mano, me levantó del catre de la cama, me levantó de ser un paralítico. El Señor me libertó de demonios. Pero ¿por qué muchos volvían atrás? Porque Jesús no era su Señor. Él no era el Señor de sus vidas. Si confesares que Jesús es el Señor, no tu Salvador, no tu sanador, no tu proveedor, tu Señor, serás salvo. Tu Señor. Continuó. 3. Esa confesión
solamente se hacía por convicción. Bueno, regreso a Romanos 10:9. Romanos 10:9, si creyeres en tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces tú serás salvo. Confesar a Jesús tiene que haber una convicción. El término teológico de este pasaje sería: en primer lugar, con el corazón se cree y así se otorga justicia. En segundo lugar, con la boca se confiesa y se otorga salvación. En otras palabras, tú tienes que ser justificado antes de ser salvo. Y para ser justificado necesitas creer en tu corazón. Y después, cuando tú crees en tu corazón está lleno del Espíritu de Dios. Ahora tú, con tu boca, confiesas, como dijo Daniel en una ocasión: es necesario que yo cuente las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Pero si tú no crees en tu corazón, como mucha gente en realidad no cree en su corazón, porque el corazón nuestro es la fuente de todo. ¿Están aquí conmigo, hermano? El corazón es la fuente de todo. Yo no conozco sus corazones. Es más, ni me interesa qué hay en sus corazones. Pero los efectos de sus corazones se ven. Se ven. Es como un árbol. Tú puedes ver el fruto de ese árbol, ¿o no? Y no necesitas ir a la raíz. No necesitas, es un árbol de manzana. No necesitas escarbar y decir ¿qué habrá abajo en la raíz? No necesitas hacer eso. Tú ves el fruto y dices, puedes juzgar por lo que el fruto que tiene, puedes juzgar lo que es. De la misma manera, nuestro corazón es la fuente de lo que nosotros somos, porque es ahí donde están las convicciones, hermano, de vida o de muerte. Es en tu corazón donde están las convicciones, si realmente has creído en Jesús como Señor, o lo tienes nada más como el símbolo de tu religiosidad. Es ahí la convicción verdadera en el corazón. Por eso, cuando los romanos capturaban a un cristiano, hermano, imagínense esos romanos. Esos romanos eran soldados rudos, groseros, mundanos, viles. Usted imagínese, hermano, imagínese a esos hombres ser lo más detestable como seres humanos. Imagínese agarrar a una familia de cristianos y ahí, hermano, rodeado de soldados, hermano, les decían: ¿quién es el Señor? Con esa voz ruda y amenazante: ¿quién es el Señor? Imagínate, es ahí donde tú decías: Jesús es el Señor. Ahí mismo eras ejecutado. O si no llevado, hermano, entréguenos a los leones, entréguenos a las fieras, al coliseo. Guárdenos, resérvelos ahí en calabozos, para cuando llegue el domingo y nos divirtamos nosotros en el coliseo romano, los pongamos ahí a que se los coman las fieras. O guárdalos por allá, mándalos allá, al rato los usamos como antorchas humanas. Imagínate confesar a Jesús como Señor. Eso tenía que haber una convicción real, verdadera, una convicción total y absoluta en el corazón. Así es que es muy importante que entendamos eso. Si tú solamente crees en Cristo como tu Salvador, estás mal, teológicamente estás mal. Es una ocurrencia errónea, y ahorita te lo voy a demostrar. Porque yo sé que dirás: pero pastor, ¿acaso no Él es nuestro Salvador? Él es tu Salvador después de ser tu Señor. No puede ser tu Salvador si no es tu Señor, para que me entiendas. En un término más entendible, Cristo no puede ser tu Salvador si Él no es tu Señor. Y mira la iglesia, no solamente esta, mira las iglesias. ¿Dónde está Cristo como Señor en sus corazones de la gente? ¿Dónde está? Jesús es el Cristo dominguero. Jesús es la religión dominguera. Si algo me duele, si algo me pasa, si tengo que hacer algo más importante. Hay gente que yo le he preguntado: ¿vas a ir a la iglesia? Si no se atraviesa algo, ahí estoy. O sea, si no hay algo un poco más importante que Jesús, mi Señor, ahí me verán. No son más que un cristianismo falso.
Eso es un cristianismo falso. Son falsos, son personas que han creído falsamente, erróneamente. Jesús no puede ser Salvador si antes no es Señor. Imagínate que a todos nosotros nos pasara lo que la iglesia primitiva, que vinieran 300 romanos aquí, que vinieran 300 romanos aquí. Levante la mano los que creen que Jesús es su Señor en este momento. No te dicen para que se vayan, no, porque ahorita lo vamos a ejecutar. Aquellos que creen que Jesús es el Señor. Es ahí donde se miraría, ¿verdad, hermanos? Pero como eso no pasa, ¿cómo más dinero ganamos? ¿Cómo mejor nos va en la vida? ¿Cómo más placeres tenemos? ¿Cómo más lujos tenemos? ¿Cómo más adquisiciones estamos teniendo? ¿Cómo más vamos avanzando en la vida? ¿Por qué complicarnos la vida tanto, pastor? ¿Por qué complicarnos la vida tanto? Con Jesús es el Señor. Con que Él sea mi Salvador es más que suficiente. Esa es una falsa creencia. Punto número 3. No existe salvación sin señorío, hermanos. Eso es inexistente. No existe salvación sin señorío. Pregúntate, si Jesús es solo nuestro Salvador, pero no nuestro Señor, pregúntate, ¿seremos salvos? A ver, ¿qué tú crees, mi hermano? Si tú crees que Jesús es tu Salvador, pero no es tu Señor, ¿serás salvo? Fíjate que por eso a veces la agarro en contra de nuestros primos cercanos, porque están un poquito más cercanos, nuestros primos los presbiterianos, hermanos. Los carismáticos sí están, pero lejos, pero los presbiterianos, ellos creen en una salvación sin señorío. Por eso tú puedes ver a los presbiterianos, hermano, tomar, fumar, irse al baile, escuchar música mundana. Yo tengo unos contactos ahí en mis redes que son presbiterianos, suben videos con corridos alterados con música secular, música mundana. Y cuando los confrontas, el vivir una vida en santidad sería ser salvo por obras, porque ellos, todo lo que signifique santificación, apartamiento del mundo y dejar esas malas obras, es ser salvo por obras. No están mal. Lo que sigue, porque Jesús es tu Señor. Porque Jesús es tu Señor. Por eso nos apartamos del mundo. Estas personas dicen, y yo sé que me escuchan varios, de hecho algunos me escuchan y me dan like me ponen like en las predicaciones, y a veces me comentan y a veces me preguntan y a veces discuto con ellos, a veces platicamos, pero hay varios presbiterianos que me siguen y se lo digo. Ellos dicen que uno es salvo por gracia. Escúchame, ellos dicen que tú eres salvo por gracia, y la gracia y señorío son dos términos diferentes, separados. Por eso es que dicen, tú eres salvo por gracia y el señorío de Cristo no sirve para la salvación. Pero déjenme decir una cosa, ahí claramente lo dice, o no lo dice ahí, hermanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? Serás salvo. Así es que esos presbiterianos se la dan de mucha confesión de Westminster y muy calvinistas, y que también yo creo muchas cosas que ellos creen, pero esas cosas son es un juego en contra de la gracia de Dios, porque el Señor me salvó por gracia, pero ahora Él es mi dueño. ¿Cuántas cosas mi corazón no desea, hermano? Muchas cosas, créamelo, muchas cosas, pero ya no vivo yo, ahora Cristo manda en nosotros. Porque Él es el Señor. No existe salvación sin señorío. Primero, continúa adelante. Primero, el señorío de Cristo hace una transformación para siempre, hermanos. Esto es para los cristianos mundanos, perdidos y extraviados, que todavía aman el mundo como el pecado de Acán, que van y esconden el anatema debajo de sus tiendas, amando este mundo. Todos pecamos en una manera u otra, ¿o no?
Pero es muy diferente que yo ame el mundo. Detesto el mundo. El mundo no debo de permitir que el mundo tenga influencia sobre mi vida. Porque el señorío de Cristo es una transformación para siempre, total, absoluta. Filipenses capítulo 3, verso 8 dice, y ciertamente, son palabras del apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué? Fuerte, no mi Salvador, no mi proveedor, no mi sanador, mi Señor. Pregunto, ¿Pablo estaba enfermo? ¿Se enfermó Pablo? Pero era su Señor. ¿Pablo pasaba necesidades, hambres? Pero era su Señor. Continuó, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. O sea, no hay un envanecimiento como causaba la ley en el Antiguo Testamento, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jesús fue Señor de Pablo y por eso Pablo dejó todo atrás, tuvo todas las cosas por basura y vivió para Cristo cada día. Todo lo tenía básicamente porque la palabra basura en realidad significa excremento. Eso es lo que significa esa palabra basura. Aquí usa un lenguaje, en nuestro lenguaje latín, latín usa un lenguaje más recatado, pero el lenguaje original griego es todo lo tengo por excremento. Y dice Pablo, y confiaba él en la justicia de Cristo y no en su propia justicia. Segundo, la salvación, porque Cristo es tu Señor. Por eso eres salvo. Porque Cristo es tu Señor, no tu Salvador, tu Señor. Hechos capítulo 16, verso 30. ¿Me va siguiendo? Y sacándolo les dijo, señores, ¿se acuerdan aquel carcelero que se asustó porque se habían escapado los apóstoles? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Salvador Jesucristo. Señor, cree en el dueño, en el amo, en el dueño absoluto de nosotros. Cree en él, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor una vez más a él y a todos los que estaban en casa. Hermano, la iglesia en el periodo de la iglesia primitiva evangelizaba predicando a Cristo como Señor, no como Salvador. No como Salvador. Eso es descontextualizado. La iglesia, los apóstoles y todos los predicadores de la iglesia de Hechos, del tiempo de los Hechos, predicaban a Jesús como Señor. Mira, ahí yo creo que se los dejé ahí en sus notas. Se los dejé, mira este dato que les traspaso, que les transmito. En un conteo en el libro de Hechos, Salvador, la palabra Salvador, solamente se menciona 2 veces, hermanos. Y es solamente en referencia a Israel. Pero la palabra Señor se menciona 123 veces. Y es referente a salvación, fe y señorío. ¿Qué significa eso? Que Jesús nunca fue predicado como el Salvador. Él fue predicado como el Señor. Porque señorío es equivalente a salvación y a vida eterna. Hoy el mundo quiere un Salvador, pero no quieren a un Señor. Quieren a un Salvador. Tercero, continúa adelante. Tercero, Jesús es Señor antes que Salvador. Jesús es Señor antes que Salvador. Lucas capítulo 2 verso 11. Lucas 2:11, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién, hermanos?
Cristo el Señor. El Salvador está ahí. Pero para que ese Salvador sea efectivo en la vida de la persona, esa persona tiene que creer en Jesús como Señor. Y esa es la terminología más odiada por el mundo y por muchos cristianos que van a las iglesias. No. Espérese, pastor, espérese. Ahí yo ya no le entro. Él puede ser mi Salvador, mi sanador y mi proveedor, y puede ser mi guía de día y de noche, puede ser mi pastor, si quiere. Pero Señor significa que somos esclavos de Él. Señor significa que tú ya no conduces tu vida como quieres. Ya te lo decía hace un momento. Si yo te enseñara, si te pudiera escribir en una lista todas las cosas que mi corazón desean, por eso la Biblia dice que la cosa más engañosa que nosotros tenemos es el corazón. Si yo te dejara saber todo lo que mi corazón anhela, te aseguro que te asustarías, te preguntarías, ¿cómo es posible que ese hombre sea el pastor? Porque nuestro corazón anhela el camino de desobediencia, pero sin perder la salvación. Y a su nombre. Anhelamos el camino de prosperidad. ¿Cómo quisiera yo ganar como ustedes, hermanos? ¿Cómo quisiera ganar tanto dinero como ustedes? Pero sin perder la salvación. ¿Cómo quisiera trabajar del domingo, lunes, overtime, todo, y que los beneficios, aseguranzas, dentista, oculista, hasta del pelo, hello? Quisiera ganar este mundo, pero sin perder la salvación. Qué fácil es eso. Qué fácil es eso. Pero eso no es salvación. Eso no es salvación. La salvación es que Cristo es tu Señor y tú no le preguntas a tu corazón qué quiere, porque tu corazón te va a decir, sigue los deseos de tu corazón. Busca los deseos de tu corazón. Anhela. ¿Qué desea tu corazón, Leo? ¿Qué desea tu corazón? Mi corazón anhela estar en Hawái en este momento. Mi corazón anhela ganar 3 veces más de lo que gano porque quiero conocer el mundo. Quiero irme a Europa, quiero conocer Italia, quiero conocer Francia, quiero conocer España, Barcelona, quiero conocer no sé, Roma, Egipto. Quiero ganar mucho dinero. ¿Qué desea tu corazón, Leo? Quisiera un carro, un auto bonito, de lujo. Otra vez fui a un dealer por ahí, acompañé a mi hijo. Un carro, $200,000, un carro, hermanos. Pero lo ves, es de super lujo. ¿Qué anhela tu corazón? Lo mira mi corazón. ¿A poco no se te antoja, Leo? Sí. Pero para eso necesito trabajar 7 días y overtime. Pero sin perder la salvación. Eso no es más que engañarse a sí mismos, hermanos. Por eso, si tú crees que Jesús es tu Señor, ¿qué hizo Pablo? Tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Eso es el señorío de Cristo. Capacidades tenemos. Capacidades las hay. Cerebro, inteligencia, capacidad, visión para ver las cosas. De hecho, yo me creo más comerciante que algunos de ustedes, hermanos, que tienen comercio. Me creo más comerciante. A los negocios no le fallo, créemelo. Créemelo, a los negocios no le fallo, no pierdo. Pero no es eso mi llamado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo es mi Señor. Ahora usted dirá, pastor, pero ese es usted, yo puedo hacer lo que quiera. Sí, tiene razón, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pero de todo Dios te pedirá cuentas. Haz lo que quieras. Mira, hermanos, no lo tome como burla. Pero hay gente en las iglesias que ha gastado la vida entre el mundo y la iglesia, entre el mundo y la iglesia, y tiene la misma miseria. ¿A qué le vas tirando entonces? ¿A qué le vas tirando? Es mi pregunta. Has desperdiciado tiempo queriendo aprovechar este mundo y ganar este mundo y haciendo negocios en el mundo, pero sin perder la salvación según tú.
Pero yo me pregunto, después de tantos años, ¿qué has ganado? ¿Qué has logrado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has alcanzado? ¿Qué has adquirido? Estás en las mismas, incluso estás hasta peor. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay ninguna ganancia. Personas que se me han perdido por 10, 15 años, los veo. ¿Y qué hiciste? Ni creciste en Cristo, ni creciste en el Evangelio, ni el mundo te ganaste. ¿Qué hiciste? Pura pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no han entendido que si Cristo no es tu Señor, Él tampoco es tu Salvador, hermanos. Los ángeles que aquí anunciaban a Jesús, fíjate en Lucas 2:11, vuelvo ahí. Los ángeles que anunciaban a Jesús lo conocían como el Señor, hermanos. El término Salvador es un término para nosotros los humanos. Pero los ángeles en el cielo, los ángeles, querubines, arcángeles y toda la creación del universo, no conocen a Jesús como el Salvador. Lo conocen como el Señor, como el dueño y creador de todas las cosas. Continúo, cuarto. El mundo, termino, el mundo quiere un Salvador, pero no un Señor. Por eso se han atrevido a hacer de Jesús una imagen, una caricatura. El mundo se burla de Cristo. De hecho, ya se los he dicho muchas veces, ni usted ande tomando el nombre de Jesús en vano. No ande tomando el nombre de Cristo en vano. No esté hablando, no tome el nombre de Dios en vano, ni usted. Pero el mundo hace lo que quiere, porque han hecho de Cristo una caricatura. Porque el mundo lo que quiere de Cristo es una salvación. Sálvame del infierno, Señor. Pregúntale al mundo, pregúntale a tus parientes impíos. Cuando te mueras después de morir, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde crees que te van a decir que quieren ir? ¿A dónde quiere ir todo el mundo, hermanos? Al cielo. Porque quieren un Salvador. Pero en esta vida no quieren un Señor. Quieren desperdiciar y gozar su vida como ellos quieren, pero sin que Jesús sea su Señor. Pero eso sí, Señor, dame salvación. Cuando el Señor se manifieste, el Señor solamente se manifestará con vara de hierro, con fuego, juzgar a las naciones. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Fíjate, Él en el cielo, Él no decía yo soy el Salvador. Él no dijo yo soy el Salvador, yo soy el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el capítulo 17 de ahí de Apocalipsis, verso 13, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El mundo comete un grave error, grave y mortal error. Jesús es nuestro Señor. Y usted tiene que humillarse a Él y decir, Señor, he aquí tu siervo, tu sierva. Tú ordenas, tú mandas. Amén. Yo esperaría, porque yo sé que algunos, los que no vienen, quizás me van a escuchar este mensaje y ojalá lo escuchen, se lo digo a ustedes que no vinieron, y a ustedes que están aquí. Yo esperaría que de aquí en adelante cada día, Señor, no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya, porque tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Estoy enfermo, sáname, pero aún así quiero. Es más, estamos enfermos y ¿para qué la iglesia? ¿No es para orar por los enfermos?
Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender eso, porque si no caemos en el mismo error del mundo. Caemos en el mismo error del mundo. Jesús es mi Señor. Dice, Jesús es mi Señor. Y yo le doy gracias a Dios por todos los que se han portado fielmente. Gracias a Dios por todos los que han hecho caso a la palabra de Dios y se portan fielmente. Mi consejo es que se porten más fielmente. ¿Te crees fiel? Sé más fiel, se puede. ¿Te crees una persona constante y fiel al Señor? Porque el Señor un día calificará tu fidelidad. Sé más fiel porque eres elegido y llamado del Señor. Sé más fiel. Yo doy gracias a Dios por la gente fiel, por la gente constante, por la gente que no habla nada más por hablar, no tiene palabras. No tiene solamente palabras, sino que con sus hechos, su vida, su constancia, su fidelidad, demuestran su amor al Señor y demuestran su obediencia a la palabra del Señor y al consejo de su pastor. Gracias a Dios por ellos. Pero los que son más infieles, ¿para qué te digo? A ellos mi consejo es que se conviertan, que realmente nazcan de nuevo. Porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Se han autoengañado. Esa es mi convicción. Se han autoengañado. Se han engañado a sí mismos. No se examinan a sí mismos. No examinan su corazón. Pregunto, hermanos. ¿A poco tú no sabes cuando estás fallándole al Señor? Estas 2 semanas que me la pasé en la casa, 2 semanas, aparte de que se me hacen eternos los días, hermano, el domingo estaba yo ahí. Y aunque lógicamente yo abro la escritura, leo, pero déjame decir una cosa, sentía yo en mi corazón una tristeza, me sentía triste. No puedo creer, no puedo entender cómo nosotros como cristianos podemos ser tan infieles al Señor. Y hay gente que dirá, no, pero ¿a poco demostrar que vengo a la iglesia es fidelidad? Bueno, mira, es lo mínimo que puedes hacer. Porque ni evangelizan, ni limpian el templo, ni nada. Lo mínimo que pudieras hacer es asistir al templo, adorar a tu Dios, rendirte ante Él y escuchar su palabra. Lo mínimo, o sea, si hay un bottom line, hay una mínima cuota, por así decirlo, para que me entiendan en términos humanos. Si hay lo mínimo que los cristianos que han sido salvos pueden hacer es ser fieles al servicio y adorar a su Señor y escuchar la palabra de Dios que, como dijo Cristo, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad, porque la palabra nos trae santidad. Entonces lo mínimo que yo puedo hacer es asistir. Pero si ni en eso. Termino y concluyo, antes de que se pongan a llorar. Concluyo. La palabra de Dios es sencilla de entender y comprender, pero el pecado y la vida muerta espiritual para el hombre le es imposible entenderla y aceptarla como la verdad de Dios. Jesús es el Señor. Esa es una verdad ineludible. Jesús nos da vida eterna no porque lo llamamos nuestro Salvador, sino porque Él es el Señor, el Kyrios de nuestras vidas. Y nosotros somos sus esclavos, sus siervos. ¿Por qué te servimos, Señor? Porque somos tus esclavos. Somos tus siervos, Señor. Te servimos como iglesia, como hijos tuyos. ¿Quién hace solo a Jesús su Salvador, pero no su Señor? Está en peligro de vivir su vida fuera del Señor y de Cristo. Sin señorío no hay salvación. Así como Pablo le dijo a los romanos, si confiesas a Jesús como Señor, y al carcelero también le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Serás salvo. Vamos a orar. Te voy a invitar a que se ponga de pie conmigo. Inclinen su rostro ante su Señor. Señor, en esta mañana, Señor, en este día, reconocemos nuestras faltas ante ti. Yo como pastor, yo como ministro tuyo, Señor, reconozco mis fallas, mis faltas, mis transgresiones que hago a tu palabra y a tu ley. Y las hago sabiéndolas, Señor.
porque nada ignoro delante de ti, Señor. Y como pueblo tuyo muchas veces, Señor, fallamos de una manera u otra, Señor, y muchas veces fallamos, Señor, sabiendo que no está bien lo que hacemos, pero aún así tu gracia y tu amor, Señor, no nos deja, ni nos deja descobijados, Señor. Tu amor y tu gracia va más allá, al grado tal que nos dices y nos hablas por tu palabra que tú eres nuestro Señor antes que nuestro Salvador. Te pido en el nombre de Jesús, pon en el corazón de tus hijos tal convicción para que dejen de amar este mundo, para que abandonen este siglo malo y aprovechen los días, porque los días son malos. Señor, provee de tu gracia, Señor, a tu pueblo, a tu gente. Provee, Señor, de tu gracia y bondad, Señor, a tu gente, para que pueda levantar su corazón ante ti y decir: Señor, perdóname. Porque es cierto, aunque tú eres mi Salvador, mi proveedor, mi sanador, pero eso no puede ser, Señor, si tú no eres mi Señor. Si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque confesar a Jesús como Señor es renunciar a este mundo y a esta vida para buscarte a ti, Señor, por el tiempo que nos resta de vida. Padre, bendice a tus hijos fieles. Bendice, Señor, y prospera a tus hijos fieles, que se han comportado constantemente, Señor, hombres y mujeres que han sido constantes en tu obra. Bendícelos grandemente, porque tu palabra, Señor, también nos enseña eso, que tú eres un Padre bueno y amoroso. Y aquellos inconstantes, Señor, y de doble ánimo, ayuda a los que se acerquen a ti, para que puedan limpiar sus corazones y sus pensamientos, y puedan esclarecer, Señor, sus caminos de una vez por todas, y puedan rendirse a ti totalmente como Señor de sus vidas, como Señor de sus almas, de sus familias, como el Señor, Señor, sobre nosotros, sobre nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Adorémoslo, adóralo, iglesia, adóralo, adóralo. Quiero levantar a ti mis manos. Adóralo, iglesia, adóralo con tu corazón. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Levanta tu corazón al Señor. Levanta tu corazón al Señor. Dile de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu congregación. Vamos, iglesia, adóralo. Adóralo, iglesia. Adóralo. Hijo de Dios. Díselo. Recibe la gloria, Señor. Recibe la adoración. Tú eres el Señor. Recibe la gloria de nuestra vida, de nuestro corazón.